Muy buenos días, bienvenidas. Voy a hablar en femenino genérico, entre otras cosas, porque la gran mayoría de las asistentes son mujeres, con lo cual, bueno, voy a hablar en este femenino maravilloso genérico. Este es un nuevo evento de Diario de Alma, el número 23, y el número 4 en coorganización con ONU Mujeres, con la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y bueno, tenemos un panel de lujo, realmente. Bien, entonces ahora tengo el gran gusto de presentarles a Sonia Cabeza Sotelo, quien se conecta desde Jujuy, desde el norte de Argentina. Y bueno, ella es directora de una escuela que llaman especial para personas discapacitadas y ha trabajado en este tema por nada más y nada menos que 28 años, como anticipé, y nos va a hablar sobre la educación como empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Bienvenida, Sonia, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quiero decir que todas las participaciones son a título voluntario, no remunerado y en base a la solidaridad de las ponentes, porque bueno, este es nuestro mandato de Diario de Alma, así que realmente agradecerles que nos den de su tiempo, de su energía, de su sabiduría, de su conocimiento para compartir las experiencias y los saberes, ¿no?, a través de estos seminarios. Gracias y bueno, quedas con el uso de la palabra, Sonia. ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan bien? Quizá sería interesante que pusieran más volumen, por favor. Si lo puedes poner al máximo, fenomenal. Bueno, en primer lugar, agradezco a Verónica por la invitación, que es la administradora de Diario de Alma, que para mí ha sido un orgullo también participar y es muy gratificante formar parte de este panel junto a Adriana y junto a Marcela, mujeres muy prestigiosas en lo suyo, luchadoras y comprometidas justamente
con la causa del empoderamiento de las mujeres en general y de las mujeres con discapacidad en particular. Bueno, como ya dijo Vero, yo soy profesora de educación especial y trabajo ya un poquito más de 28 años en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, específicamente en el área de educación, que es donde me desempeño. Hace 11 años que soy directora de una escuela especial acá en la provincia de Jujuy. Para enmarcar un poquito y contextualizar, les cuento que Jujuy es una provincia que se encuentra al norte de Argentina, distante más o menos 1.400 kilómetros de la capital del país, Argentina, que es Buenos Aires, que no es un dato menor a la hora de pensar en los recursos y en la accesibilidad. Es una provincia de frontera, lo cual también le da características muy particulares a la población escolar en este caso, y limitamos, bueno, al norte con Bolivia y al oeste con Chile. La escuela está ubicada en el interior de la provincia de Jujuy, en el departamento del Carmen, que está distante a 26 kilómetros de la capital de la provincia, que es San Salvador de Jujuy. Es en la región de los valles, caracterizada por ser una zona eminentemente agropecuaria, que es un dato importante. La principal actividad económica es el cultivo del tabaco. ¿Por qué destaco esto? Porque casi el 80% de la población escolar, o sea, los alumnos y las familias de nuestros alumnos, proviene de estas zonas rurales y trabaja en esta actividad agrícola. Son trabajadores rurales en su gran mayoría. Bien, la escuela forma parte del sistema educativo argentino, que está dividido en niveles, nivel inicial, primario, secundario, educación superior y modalidades. La educación especial es una de esas modalidades que transversalizan al sistema educativo en general. Los objetivos de nuestra escuela están alineados a lo que marca la normativa vigente acá en Argentina, que es la Ley de Educación, y obviamente con lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina lleva el número de ley 26378. Todas las actividades que se realizan en la escuela tienen en cuenta los ejes que están presentes en el espíritu de la Convención, que son autonomía, participación y accesibilidad. Objetivos que, si bien son generales para todos, se intensifican con el colectivo de mujeres con discapacidad. Intentamos, como bien lo decían las panelistas anteriormente, modificar esta visión de la comunidad hacia las mujeres con discapacidad, pasando de un modelo asistencialista, protector y biomédico hacia un modelo social de enfoque de derechos humanos. Nosotros nos planteamos el empoderamiento de las mujeres con discapacidad tanto como un proceso como también como una meta a lograr. Bien, dicho esto, ¿qué situaciones encontramos nosotros en la escuela? Podemos, a la hora de describir, si bien se da en un continuo interactivo, podemos definir tres miradas: desde lo organizativo, desde las alumnas con discapacidad y desde las madres con discapacidad. ¿Qué vimos desde lo organizativo? Que hubo que trabajar muchísimo sobre las concepciones que tenían los docentes respecto al género, no tanto en el aspecto académico o curricular, donde no hubo mayores problemas, sino que estas concepciones se presentaron más fuertemente en los talleres, específicamente en la distribución de las alumnas con discapacidad en estos talleres. Predominaba una concepción culturalmente arraigada, que es la que todos conocemos. Las mujeres, entre comillas, hacen cosas de mujeres, por ejemplo, costura, plástica, etcétera, y los varones cosas de varones, carpintería, panadería, técnicas agropecuarias. O sea, sabemos que en todo grupo humano existen creencias acerca de cómo deberían ser o cómo son las mujeres y cómo los varones. Y estas creencias se transforman en mandatos. Entonces, comenzamos a trabajar en la escuela
sobre este aspecto, favoreciendo la rotación de las alumnas con discapacidad en todos los talleres y que la concurrencia a estos fuera por la elección propia, de acuerdo a sus gustos particulares y como requisito era que mejor dicho, que el cursado de todos estos talleres a lo largo del año escolar. Hubo mucha resistencia al comienzo por parte de algunos docentes, curiosamente hombres, que plantearon que las mujeres no podían hacer determinadas cosas y que no se sentían preparados para estar al frente de un grupo mixto por miedo a diferentes tipos de peligros, entre comillas, que representaba tener alumnas mujeres con discapacidad a su cargo. Se trabajó muchísimo sobre este aspecto del organizativo y se han podido modificar estas prácticas. Por otro lado, también sabemos que la docencia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, es una actividad predominantemente femenina. Es decir, existía también una concepción de distribución de grupos escolares en relación a los maestros varones. Es decir, se solía poner a los maestros varones a cargo de los grupos de los varones más grandes porque, esta es otra concepción arraigada, necesitaban una mano firme. Concepción en la que subyace, ¿no es cierto?, toda una historia cultural naturalizada en las sociedades con dominio masculino. También se trabajó mucho en este aspecto y se avanzó bastante, también empoderando a las mismas docentes. La otra mirada que puedo hacer desde la escuela es desde el punto de vista de las alumnas con discapacidad. En la escuela trabajamos con todas las franjas etarias, desde la primera infancia, de 0 a 4 años, hasta la edad adulta. Tenemos equipos de primera infancia donde trabajamos con bebés y niños pequeños de 0 a 4 años, equipos que apoyan la inclusión en las escuelas comunes, el nivel primario, hay un grupo de jóvenes y adolescentes y un grupo de adultos que asisten a talleres libres. Básicamente se presentan todo tipo de discapacidades, pero predomina la discapacidad intelectual. Con respecto a las alumnas con discapacidad, planteamos acciones programadas y acciones transversales. Programadas, por ejemplo, las que tienen que ver con el currículum en sí mismo, talleres, charlas, capacitaciones. La escuela es una unidad estructurada que responde a los requerimientos del sistema, pero también está, creo yo, la capacidad del directivo y de los docentes en generar espacios de reflexión para las alumnas con discapacidad sobre temáticas de género. Espacios donde las alumnas puedan sentirse valoradas y seguras, donde puedan encontrar motivación que alimente el potencial que la mujer tiene de definir su propia vida, porque consideramos que las personas no son libres cuando no tienen el poder de hacer elecciones sobre su vida. Y esto es lo que tratamos de transmitir y de formar en nuestras alumnas. Hace 2 años se comenzaron a implementar talleres que dieron cumplimiento a la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que en Argentina tiene el número de ley 26150 y resolución del Consejo Federal número 43 del año 2008. Esta temática, el abordaje de esta temática en la escuela contribuyó para trabajar en la eliminación de todo concepto, prejuicio, estereotipo o práctica basada en la idea de superioridad o inferioridad entre las personas. También asumimos el compromiso desde la escuela de trabajar la educación sexual desde esta perspectiva, dirigido a promover aprendizajes en 3 niveles, en el pensamiento, en los sentimientos y en las prácticas concretas. Esto dio muy buenos resultados, tuvo un gran impacto, sobre todo en las alumnas que por primera vez se atrevieron a preguntar sobre su sexualidad, a preguntar sobre los cuidados de su cuerpo. También desde el currículum abordamos ciertos contenidos que a lo mejor dichos a la ligera pueden parecer menores, pero a la hora de pretender el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, al menos en nuestro medio rural, es sumamente importante, como el manejo del dinero. En los talleres se elaboran distintos tipos de productos
que se ponen a la venta en la comunidad, por ejemplo, en la panadería u otros talleres. De la venta de ese dinero, una parte va para comprar más insumos y el resto se distribuye entre los alumnos. Y específicamente a las alumnas se les enseña la responsabilidad en el manejo del mismo, pero también que es un dinero que ellas se ganaron y sirve para también su sustento. Esto que, como digo, puede ser una actividad menor, para nosotros fue muy importante si tenemos en cuenta que en nuestro medio rural, una costumbre muy arraigada en la zona es que la mujer entregue el dinero que gana al hombre de la casa, ya sea su padre o su esposo. Entonces nos pareció también importante trabajar en este sentido a través de esta actividad. Por otro lado, también llevamos a cabo acciones que son transversales a la práctica cotidiana de la escuela. Como dije al principio, entendemos el empoderamiento como un proceso y también como una meta. Por lo tanto, este concepto debe estar presente en cada momento de la vida escolar. Entonces, encontramos que las prácticas culturales se reproducen inevitablemente en la escuela. Por ejemplo, ante la opinión de una alumna, sus compañeros le dicen, cállate, no opines que vos sos mujer, que sabés de este tema. Entonces, más allá del contenido curricular que se esté trabajando en ese momento, las docentes se detienen allí y trabajan y dialogan este aspecto en particular. Otro tipo de actividades transversales, por ejemplo, que se está dando actualmente es la implementación de un kiosco ambulante, donde se propician los roles rotativos. Esto que, como les decía, puede parecer una acción simple y pequeña, no lo es si tomamos conciencia que en esta comunidad los roles del manejo de dinero o de coordinación siempre estuvieron marcados por un dominio masculino. Entonces creemos que toda acción en términos de empoderamiento de las alumnas con discapacidad deben ser sostenidas en el tiempo por grandes y pequeñas acciones. La otra mirada, el otro colectivo que encontramos en la escuela es desde el punto de vista de las madres. Nuestro trabajo, obviamente, como institución escolar, está dirigido a las madres en general y a las madres con discapacidad en particular. Como colectivo Madres, ambos grupos comparten las vivencias de una comunidad caracterizada por el dominio masculino, que se traduce en distintos tipos de situaciones, como por ejemplo, si bien es la mamá la que está a cargo de los hijos, los lleva a la escuela, asiste a las reuniones, a la hora de tomar las decisiones es el hombre quien lo hace. Por otro lado, el rol de la mujer en comunidades rurales es el de procrear hijos. Es el mandato cultural predominante. En el caso de las madres con discapacidad, ni siquiera tienen la posibilidad de elegir si quieren ser madres o no. En el caso de las madres con discapacidad, me referiré más, que es lo que más encontramos, al menos en nuestra zona, a las mamás con discapacidad intelectual, muchas de las cuales incluso fueron alumnas también de nuestra escuela. ¿Qué es lo que vemos? Una predominancia de mitos y estereotipos que potencian las desigualdades. Y encontramos tres escenarios posibles a la hora de describir todas estas situaciones que interactúan entre sí. O se las invisibiliza, o se las considera mujeres incapaces de ejercer su rol de madres, o lo ejercen en la más absoluta soledad. La invisibilización de las mamás se traduce en la práctica ilegal bastante frecuente de anotar, por ejemplo, a sus hijos como hijos de las abuelas, con lo cual quedan completamente anuladas. En otros casos, los padres de esta mujer con discapacidad realizan trámites judiciales para la tenencia de los hijos de madres con discapacidad. Y encontramos que todavía hoy, aún en tiempos de la Convención, el sistema judicial debe revisar estas prácticas. El otro escenario que encontramos es la consideración de la incapacidad de ejercer su rol de madres, que es la más frecuente.
Las madres permanecen al cuidado de sus hijos, pero bajo el mando de sus propias madres o de sus suegras, porque muchas veces viven con la familia del esposo. Estas toman el rol y ejercen el poder de decisión. En el trabajo del equipo de la primera infancia encontramos muchísimas de estas situaciones en las que el niño es llevado para la evaluación o su atención y son las abuelas las que contestan las preguntas que se les hacen sobre el embarazo, sobre el nacimiento o el desarrollo de los niños. Entonces, nosotros tenemos como premisa empoderar a estas mamás más allá de su discapacidad, considerándolas primero mujeres y mamás. Entonces apuntamos a hacerle a las mamás las preguntas, a revalorizar su rol, dirigiéndose siempre hacia ellas. Y las abuelas es un trabajo constante que se debe hacer, que ellas manifiestan, bueno, ella no sabe nada. Entonces tratamos de hacer un trabajo también de un abordaje familiar con las mamás. Por otro lado, encontramos también grupos de madres con discapacidad intelectual que ejercen su rol materno desde la más absoluta soledad. Se hacen cargo de sus hijos. Puede pasar que el marido o está afuera trabajando en el campo o directamente están ausentes por ser muchos también productos de violaciones. Se encuentran solas porque muchas veces sus propias familias, que también tienen una realidad de pobreza económica o cultural, las sienten como una carga, entonces las dejaron solas. Y ellas se encuentran así ante una situación que escapa a sus posibilidades económicas e intelectuales, no comprendiendo muchas veces las indicaciones que les da el personal de salud sobre la vacunación, sobre cómo es la forma de administrar un remedio, por ejemplo, en el caso de que su hijito esté enfermo. Entonces, con toda esta realidad, ¿qué acciones programamos desde la escuela para las madres? Primero, el sostenimiento de ellas como personas, como mujeres, a través de un diálogo constante. Organizamos talleres sistemáticos sobre diversas temáticas que van desde el fortalecimiento del vínculo con su bebé, aspectos generales del desarrollo, hacia otros más específicos como el rol de la mujer en la familia y la igualdad de género, y también otros de tipo más bien legal, si se quiere, qué hacer en casos de violencia doméstica y demás. Estos talleres brindan la posibilidad de generar espacios donde las madres, incluidas las madres con discapacidad, pueden compartir sus experiencias y se empoderan unas a otras. Son momentos donde las madres con discapacidad pueden poner voz a sus sentimientos y a sus vivencias. Programamos también acciones en red. En el caso de aquellas madres con discapacidad que se encuentran solas, por ejemplo, coordinamos acciones con otras instituciones y profesionales de la comunidad a fin de conjugar recursos para brindarles el sostén que requieren. En este sentido, pensamos en el concepto de apoyos que define la Convención de las Personas con Discapacidad. Bien, así se trata de pequeñas o grandes acciones programadas o transversales, es importante no perder de vista que la educación, a través de las acciones de las escuelas, es una herramienta poderosa en el proceso de empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Es necesario que las escuelas, tanto especiales como comunes, se planteen en sus objetivos este empoderamiento para romper finalmente las barreras culturales que ponen a las mujeres con discapacidad en situaciones de discriminación y desigualdad. Bien, ese es el aporte en líneas generales de lo que podemos realizar desde las escuelas. No sé, ¿dónde está? ¿Vero? No, ahí está. ¿Se escuchaba de allá? Hola, hola. Perfecto. Mil perdones, se me había ido la pantalla, no sé qué pasó. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Realmente la labor que se puede hacer
de empoderamiento de todo tipo que se puede hacer desde una institución educativa cuando hay convicción y cuando hay pasión, la labor puede ser maravillosa realmente y muy, pues muy importante para la comunidad entera, no solamente para la persona que asiste a la institución.